Hola, 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 soy Sergey. En este video hablaré solo en español. Si necesitáis, podéis activar los subtítulos en ruso e inglés. Creo que traduje todo correctamente. ¿Por qué decidí hacer el video en español? Yo estudio español y he alcanzado el nivel donde necesito más práctica de hablar, de expresarme, y ahora no puedo visitar las clases de español porque no tengo tiempo suficiente. Por la situación de coronavirus me acostumbré de estar en casa y ahorrar tiempo porque no hay caminos a la oficina o algo así. Así que decidí hacer el video donde yo hablo español. Creo que este video es para mí del futuro, para tener posibilidad de observar mi progreso del estudio. Y yo haré muchas cortes en este video porque es la primera vez cuando yo hablo tanto. Perdóname, pero necesito hacer cortas. No puedo hablar como un nativo en... Perdóname. ¿Desde hace cuánto tiempo estudio español? Yo empecé a estudiar español hace un año y empecé a estudiar español en un programa que se llama Duolingo, donde fue mi primera lección de mi estudio. Me enamoré de esto. Ahora yo aprendo español cada día. Hace un ratito tuve un streak de 365 días y esto significa que yo practiqué español en Duolingo cada día durante un año. Estoy muy orgulloso de mí mismo. ¿Cómo decidí estudiar español? Esta historia es muy interesante. Yo trabajaba en una compañía cuya oficina se encuentra en Buenos Aires, en Argentina. Se habla español en Argentina. En este momento habíamos trabajado casi 2 años juntos y los jefes de esa compañía decidí invitarnos. Fue como un team building porque trabajamos juntos tanto tiempo. Por cierto, tengo un video sobre mi viaje a Argentina, sobre la manera como pueden recibir una visa a Argentina si tienes un pasaporte de Kirguistán. Fue muy difícil de obtener esta visa. Cuando obtuve la visa, fue un mes antes de ir a Argentina y decidí prepararme a este viaje. Decidí aprender algunas cosas para sobrevivir en Argentina como un turista. Empecé a estudiarlo y me enamoré de esto. Desde hace este momento yo estudio español cada día. ¿Qué herramientas uso para aprender español? Como he mencionado antes, yo uso Duolingo para aprender. Es la mayoría de mi estudio. Y también uso otros programas, se llaman Busuu, Babel. También miro videos de YouTube y te puedo recomendar los siguientes canales, Spanish con Vicente, ¿Me das unas pocas, porfa? No, es que tengo mucha hambre. Lo siento. Super Holly, ¡Carácter! Hey everyone, it's Holly. Welcome to the first of a new series. Spanish con María, Así que hoy yo les voy a enseñar a ustedes a poner una petición. Why Not Spanish, ¿Qué hubo? ¿Qué más? Mi nombre es María y hoy vamos a ver unos memes en español. etc. Hay muchos canales de español donde pueden practicar español. Y también yo toco ukulele y canto las canciones. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse. Es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí Hakuna Matata o algo así. Me gusta tomar el mate, me gusta tomar chalap. Cuando bebo tequila blanca, la mezclo con kayak Kirguistán. Yo hablo español muy bien y puedo cantar, no sé. Al fin de mi viaje pude hablar con la gente sobre cosas sencillas y pude entender cosas sencillas, pero todavía quedó mucho para aprender. Y después de regresar a Kirguistán decidí continuar a aprender español y encontré unas clases de
de español. Se llama Los Amigos y conocí allí mucha gente interesante de Argentina también. Ahora tengo el siguiente horario del estudio de español. Tengo que hacer 2 lecciones de Duolingo cada día, excepto los fines de semana. Los fines de semana tengo 6 lecciones de Duolingo. Y tengo un día cuando yo escucho un podcast de Duolingo. Y también leo los cómics a veces en español. Los 7 viajes de Sinbad me lo regaló mi querido amigo de Argentina, Shezo. Te extraño. Gracias por este regalo. Ninguna fortuna valía más para mí que la promesa de emociones sobre las susurrantes olas. Yo solo vivía para la aventura. Tienen pinturas muy hermosas. La historia de Sinbad es muy interesante. Te recomiendo de leerlo si tienes esta posibilidad. Una cosita más. Yo estudio español en inglés. Mi lengua nativa es ruso. ¿Por qué estudio en inglés? Porque inglés es un idioma más sencillo, creo que es más sencillo, es muy estructurado y es más fácil para mí traducir frases, oraciones de inglés a español. Creo que ruso es muy complejo. Por esta razón hay algunos momentos cuando yo quiero decir algo, formo la oración primero en ruso y después la traduzco a inglés y después la traduzco a español. Muy interesante proceso, pero muy lento. Creo que es todo en este video. Déjame saber qué piensan sobre este video, si necesito continuar hacer los videos. Seguiré haciendo videos así. Hay algunas cosas que te interesan. Puedo decir sobre mi vida, sobre algo así. No sé. Es todo. Gracias por verme, por escucharme. Chao.